Clara nunca imaginó que una noche ordinaria podría transformarse en un evento que cambiaría para siempre su vida. El día había sido largo y agotador, y mientras conducía por las calles mojadas por la lluvia, sus pensamientos estaban dispersos, vagando entre las preocupaciones cotidianas y las complejidades emocionales que atormentaban a su familia. El camino parecía extenderse indefinidamente, así como los conflictos que ella sabía que existían, pero que, como tantos otros en la vida, prefería ignorar. Pero la vida, como un camino impredecible, tiene sus propias formas de traer a la superficie lo que hemos evitado. El destino, sin embargo, no duda en recordarnos la fragilidad de la existencia. El sonido estridente de los frenos, la luz de un camión que sale de la nada, y en un abrir y cerrar de ojos, Clara perdió el control. El impacto fue violento, el sonido de metal retorciéndose, el vidrio rompiéndose, y luego silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragar a todo el mundo alrededor. El dolor fue la primera sensación que la trajo de vuelta a la conciencia, seguida por una extraña sensación de flotar. No podía sentir el suelo, pero al mismo tiempo no se caía. Clara estaba suspendida en un vacío que no era ni oscuro ni claro, un espacio entre mundos donde el tiempo parecía haber perdido su significado. Había una calma inesperada en ese limbo, una aceptación tácita de que lo que fuera simplemente era. Fue en ese silencio abrumador que Clara oyó una voz, no una voz cualquiera, sino una voz que conocía íntimamente, una voz que le traía consuelo y seguridad. Clara, mi niña. La voz de su abuela, doña Elena, que se había ido hace muchos años, resonó en el vacío. Clara trató de responder, pero las palabras no salían. Ella estaba confundida, sin saber si estaba viva o muerta, si estaba soñando o viviendo otra realidad. La presencia de doña Elena parecía disipar la oscuridad a su alrededor, trayendo una luz suave que no venía de ninguna parte, pero que llenaba todo. Estás en un lugar entre mundos, querida, un lugar donde muchas verdades son reveladas, dijo la voz, tranquila y serena, como siempre recordaba Clara. Era la misma voz que la calmaba cuando era niña, que le contaba historias sobre el amor, la muerte y lo que había más allá. Clara no podía ver a su abuela, pero la sentía cerca, como una capa protectora que la envolvía. Estoy aquí para guiarte, para mostrarte lo que hay que ver, continuó doña Elena. Clara quería preguntar dónde estaba, qué había pasado, pero la voz de su abuela parecía tener todas las respuestas que necesitaba, aunque aún no lo entendiera. No estás sola, Clara. Nunca lo has estado. Lo que verás puede ser doloroso, pero es necesario. Hay secretos que deben ser revelados, verdades que deben ser encaradas. La voz de doña Elena era firme, pero llena de amor. Clara sabía que a pesar del miedo y la confusión, estaba segura mientras su abuela estuviera a su lado. El vacío a su alrededor comenzó a cambiar, convirtiéndose en una densa niebla que poco a poco fue tomando forma. Vamos a empezar, dijo doña Elena. Y con esas palabras, Clara fue llevada a un pasado olvidado, un tiempo de inocencia, pero también de secretos enterrados. El viaje estaba apenas comenzando y Clara sabía que donde quiera que estuviera, tendría que enfrentar lo que siempre temió, la verdad. La densa niebla que rodeaba a Clara comenzó a disiparse, revelando un escenario que hacía tiempo estaba guardado en algún rincón olvidado de su memoria. Era la antigua casa de su abuela, donde Clara había pasado tantos veranos de su infancia. El aire estaba impregnado con el familiar olor de jazmín, y el suave sonido de las hojas al viento traía una dulce melancolía, un eco de tiempos más sencillos, más felices. La casa, con sus paredes desgastadas y el balcón de madera crujido, parecía intocada por el tiempo, como si estuviera esperándola. Clara se vio allí, pero de una forma extraña, como si fuera una espectadora de sí misma. Su versión infantil corría por el patio, riendo y jugando, libre de cualquier preocupación. Los recuerdos, enterrados hace mucho tiempo, comenzaron a emerger como suaves olas,
trayendo consigo una sensación de nostalgia y dolor. Ella recordó las tardes en que su abuela le enseñaba a hacer pan, las noches en que se acostaba en su regazo, escuchando historias sobre un mundo que existía más allá de este. Doña Elena estaba allí también, una figura imponente y amable, observándola con una cálida sonrisa. Clara sintió un dolor agudo de nostalgia, mezclado con una sensación de pérdida que nunca había desaparecido por completo. Pero algo era diferente. Había una tensión en el aire, una vibración casi imperceptible de algo no dicho, algo escondido en las sombras de los recuerdos. La abuela la llevó dentro de la casa, donde el ambiente parecía más oscuro, más pesado. Clara comenzó a percibir detalles que en ese momento su mente infantil no había captado. Había una conversación en la cocina entre sus padres y su abuela que ahora parecía teñida de una gravedad que ella no había comprendido. La pequeña Clara, aún ajena a lo que se discutía, jugaba con sus juguetes mientras los adultos hablaban en tonos bajos, preocupados. Doña Elena la llevó más cerca de la escena y Clara pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Tenemos que resolver esto, mamá», decía tu madre en un tono cargado de ansiedad. Su padre permanecía en silencio, mientras la abuela miraba a ambos con una expresión que mezclaba firmeza y tristeza. Estaban hablando de una herencia, algo que en ese momento Clara no entendía, pero que ahora empezaba a tener sentido. La disputa por la herencia era más que dinero. Era sobre poder, control y tal vez incluso amor no correspondido. Clara sintió una ola de emociones inundándola mientras empezaba a comprender el peso de esos recuerdos. Era como si ella estuviera reviviendo cada sentimiento, cada palabra no dicha, con una intensidad que casi la asfixiaba. Doña Elena, a su lado, explicó que muchas de las heridas que separaron a su familia comenzaron allí, en esa cocina, con esas palabras que Clara apenas podía recordar. El resentimiento, la pena, todo estaba arraigado en esa conversación que ella había olvidado. Clara se dio cuenta de que, para seguir adelante, tendría que desenterrar esos secretos, enfrentar las verdades que su familia había ocultado durante tanto tiempo. La visión comenzó a desaparecer, pero la sensación de peso en su corazón permaneció. Clara sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Su abuela la estaba guiando, pero el camino que tenía delante era para ella, y no sería fácil. Las verdades enterradas hace tanto tiempo tenían que ser enfrentadas o seguirían envenenando a su familia por generaciones. Clara se despertó con el suave sonido de la lluvia, golpeando la ventana del cuarto de hospital. La sensación de estar suspendido entre dos mundos todavía flotaba sobre ella, como una niebla que se negaba a disiparse por completo. Su mente estaba turbia, pero los recuerdos de lo que había experimentado en esas horas entre la vida y la muerte seguían vivos. La voz de su abuela todavía resonaba en su mente, sus palabras resonando como un llamado imposible de ignorar. El ambiente frío y estéril del hospital contrastaba fuertemente con la calidez y comodidad de la casa de su abuela, pero Clara sabía que el viaje que había comenzado no terminaría allí. Se sintió obligada a investigar las verdades que le fueron reveladas, a desenterrar los secretos familiares que de alguna manera seguían influyendo en sus vidas. Cuando sus padres entraron en la habitación, la tensión que había en el aire era palpable. Estaban aliviados de verla despierta, pero Clara percibía algo más profundo, una preocupación que trascendió el accidente. Las palabras intercambiadas entre ellos eran cuidadosas, casi vacilantes, como si hubiera algo que todos sabían, pero nadie se atrevía a mencionar. Mientras Clara los observaba, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de ella. Lo que había aprendido durante su experiencia de casi muerte estaba ahora insinuándose en cada interacción, cada mirada cambio. Ella sabía que algo estaba mal, que los secretos que su abuela había mencionado no eran solo recuerdos lejanos, sino parte de una realidad aún viva y presente en su familia. El silencio se volvió insoportable, y Clara, sintiendo la urgencia de la verdad, decidió confrontar a sus padres. «Vi a la abuela», dijo ella,
Su voz suave pero firme. Las palabras cayeron como una piedra en el lago de la sala, creando ondulaciones que afectaron a todos. Sus padres intercambiaron una mirada rápida y ansiosa, y Clara supo en ese momento que ellos también llevaban el peso de esos secretos. Ella me mostró cosas sobre nuestra familia, sobre el pasado, continuó Clara, esperando que sus palabras abrieran la puerta a una conversación honesta. Pero la reacción de sus padres fue mixta. Su madre parecía afligida, luchando contra lágrimas que amenazaban con escapar, mientras su padre mantenía una expresión severa, casi distante. «Eso fue solo un sueño, hija», dijo finalmente, tratando de descartar la experiencia de Clara como una ilusión causada por el trauma del accidente. Pero Clara sabía, con una certeza inquebrantable, que lo que había visto era real. «No fue un sueño, papá. Ella estaba allí y me dijo que necesitamos hablar sobre lo que pasó, sobre lo que estamos ocultando». La habitación se sumergió en un tenso silencio, roto solo por el sonido rítmico del monitor cardíaco de Clara. Tu madre, incapaz de contener las lágrimas, finalmente habló. «Clara, hay cosas que no entiendes. Hicimos lo que pensamos que era mejor para protegerte, para proteger a todos». Pero Clara ya no estaba dispuesta a aceptar respuestas vagas o justificativas. ¿Proteger de qué? ¿De qué o de quién estamos huyendo? La respuesta que buscaba parecía tan cercana, pero al mismo tiempo fuera de su alcance, como una sombra que se esconde en los rincones oscuros de una habitación. La resistencia de sus padres, el miedo en sus ojos, todo eso solo confirmaba lo que Clara ya sabía. Los secretos que su abuela le había mostrado eran reales y estaban arraigados profundamente en la historia de su familia. Ella sabía que tendría que cavar más profundo, confrontar estas verdades, por dolorosas que fueran. El viaje que había comenzado entre la vida y la muerte estaba lejos de terminar, y Clara estaba decidida a seguir adelante sin importar las consecuencias. Clara sabía que las conversaciones que había tenido con sus padres en el hospital eran solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y doloroso. Ahora, en casa, recuperándose físicamente, sentía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Su mente estaba inundada de preguntas, y el silencio que antes la rodeaba ahora estaba lleno de una inquietante sensación de urgencia. Había algo que debía hacerse, algo que su abuela le había pedido que no ignorara. Sentada en el sillón de la sala, Clara miraba las viejas fotografías que llenaban las paredes y estanterías. Cada una de ellas parecía cargar el peso de una historia no contada, de un secreto guardado durante demasiado tiempo. El rostro de su abuela, sonriendo en una foto familiar, ahora parecía más un enigma que se descifraba que un recuerdo reconfortante. Ella sentía que necesitaba encontrar un punto de partida, un lugar donde pudiera empezar a juntar las piezas del rompecabezas que su abuela había dejado atrás. Fue entonces cuando Clara recordó la vieja caja de madera que su abuela guardaba en el ático. Cuando era niña, nunca había permitido que Clara la abriera, diciendo que era solo un viejo recuerdo. Pero ahora, con el peso de lo que había sido revelado, Clara sospechaba que esa caja podría contener respuestas a las preguntas que la estaban consumiendo. Subir las escaleras al ático parecía un viaje en sí mismo. Cada escalón que ella subía la llevaba más cerca de algo que temía y anhelaba al mismo tiempo. Cuando finalmente llegó al ático, el aire parecía más denso, cargado con el polvo del tiempo y de los recuerdos olvidados. La caja estaba allí en la esquina, cubierta por una vieja manta. Clara dudó antes de abrirla, sabiendo que lo que sea que haya dentro podría cambiar todo. Pero la voz de su abuela, aún resonando en su mente, le dio el valor necesario. Con manos temblorosas levantó la tapa de la caja y comenzó a explorar su contenido. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un diario encuadernado en cuero que parecía haber sido muy manejado a lo largo de los años. Abrió el diario, encontrando las palabras de su abuela escritas con una caligrafía cuidadosa. Las primeras páginas eran simples informes de la vida cotidiana, pero a medida que Clara hojeaba, el tono cambiaba.
Su abuela empezó a hablar de una disputa en la familia, sobre traiciones y secretos que habían erosionado la confianza entre los hermanos. Clara leyó sobre una herencia que debería haber sido dividida, pero que se convirtió en una fuente de discordia y amargura. Más que eso, doña Elena escribió sobre el impacto emocional que estas disputas tuvieron en todos, especialmente en Clara y sus padres. «Veo cómo las penas del pasado continúan influyendo en el presente», escribió su abuela. «Pero hay esperanza si estas heridas pueden ser expuestas a la luz. El perdón es la única manera de curar lo que ha sido roto». Las palabras de su abuela eran una llamada a la acción, una súplica para que Clara hiciera lo que no pudo hacer en vida: reunir a la familia, confrontar los secretos y sacar a la luz la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Clara se dio cuenta de que, aunque la tarea era ardua, también era necesaria. Ella sabía que tendría que enfrentar la resistencia, el dolor, incluso la ira de los miembros de su familia, pero era la única manera de interrumpir el ciclo de dolores que se habían pasado de generación en generación. Clara cerró el diario, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Su abuela había plantado la semilla, pero era Clara quien debía hacer crecer el fruto de la reconciliación. Y mientras bajaba del ático, con la caja en los brazos, Clara sintió por primera vez que estaba en el camino correcto, aunque fuera el más difícil de todos. Clara sabía que lo que venía después requeriría todo su valor. Reunir a tu familia, confrontar los secretos enterrados y abrir heridas que nunca sanaron no sería tarea fácil. Pero con el diario de su abuela en la mano, Clara se sentía motivada por un propósito más grande, un propósito que trascendía su propia vida. Ella entendía que no era solo una misión personal, sino una responsabilidad que afectaría el destino de todos los que amaba. El primer paso fue ponerse en contacto con cada miembro de la familia. Mientras hacía las llamadas, Clara sentía el peso de la tensión en las respuestas que recibía. Algunos parecían vacilantes, otros curiosos, pero la mayoría estaban claramente incómodos. Aquella era una familia marcada por un pasado complicado, donde los silencios eran más elocuentes que las palabras, y donde los encuentros se evitaban en nombre de una paz superficial. Clara insistió. Con voz firme explicó que había descubierto cosas importantes que necesitaban ser discutidas y resueltas. Al principio, encontró resistencia. «Clara, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado», dijo su tía Marta, cuya voz temblaba del otro lado de la línea. Pero Clara no se dejó sacudir. «Tía, entiendo que es difícil, pero la abuela, ella quería que hiciéramos esto. Es nuestra oportunidad de curar lo que está roto». Al final de cada conversación, Clara logró convencer a todos para reunirse. Había un ambiente de aprensión en el aire, como si todos supieran que estaban a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante años. El encuentro fue marcado en la antigua casa de la abuela, el lugar donde tantos recuerdos fueron construidos, pero también donde los primeros signos de ruptura comenzaron a aparecer. En el día señalado, Clara llegó temprano, cargando el diario y la caja de madera que ahora se había convertido en un símbolo de todo lo que había sido descuidado durante tanto tiempo. Ella organizó las sillas en la sala, preparando el ambiente para lo que sabía que sería una tarde intensa. Cuando los miembros de la familia comenzaron a llegar, el silencio era palpable, y las miradas intercambiadas entre ellos estaban cargadas de emoción. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos sentían la gravedad del momento. Clara comenzó la reunión con un discurso sencillo pero sincero. «Sé que lo que estamos a punto de hacer no es fácil», dijo ella, su voz llena de emoción. «Pero la abuela me mostró que no podemos seguir viviendo con estos secretos. Ella quería que nos uniéramos, que enfrentáramos el pasado para que pudiéramos finalmente seguir adelante». Entonces abrió el diario y comenzó a leer los pasajes que revelaban las disputas familiares, los resentimientos que se acumularon y el dolor que todos llevaban, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Mientras Clara leía, veía las expresiones en sus rostros cambiar, de sorpresa a tristeza y en algunos a ira,
pero sobre todo veía una vulnerabilidad emerger, como si todos finalmente se permitieran sentir el dolor que había sido reprimido durante tanto tiempo. Cuando Clara terminó, un silencio pesado se instaló en la sala. Ella dio un momento para que todos procesaran lo que acababan de escuchar. Luego abrió espacio para que cada uno pudiera hablar, compartir sus recuerdos, sus sentimientos. Lo que siguió fue un aluvión de confesiones, penas que fueron traídas a la superficie y también momentos de ternura, donde el amor que todos sentían por su abuela y secretamente unos por otros comenzó a manifestarse. Clara se dio cuenta de que el proceso de curación estaba empezando. Ella sabía que no sería instantáneo ni simple, pero ese fue el primer paso de muchos que aún debían ser dados. La voz de su abuela seguía guiándola, recordándole que el amor y el perdón eran las únicas fuerzas capaces de romper con el ciclo de dolor que se había perpetuado durante tanto tiempo. Ese día, Clara sintió que su familia estaba finalmente en el camino correcto para la reconciliación. Después de esa reunión, el aire entre los miembros de la familia parecía más ligero, pero Clara sabía que el camino a la verdadera cura estaba apenas comenzando. La reunión trajo a la superficie emociones reprimidas hace mucho tiempo, y ahora cada uno de los presentes estaba confrontando sus propias verdades personales. Clara, a su vez, se vio inmersa en una introspección profunda, reflexionando sobre el impacto que los secretos familiares habían tenido en su vida y en las relaciones con sus seres queridos. Con el diario de su abuela como guía, Clara comenzó a revisitar los recuerdos de su infancia, tratando de entender cómo las elecciones y los silencios de su familia moldearon en quién se había convertido. Recordaba las veces que su madre parecía distante, los momentos en que su padre evitaba ciertos asuntos y cómo esas pequeñas omisiones se transformaban en una gran barrera entre ellos. Clara se dio cuenta de que durante toda su vida había cargado el peso de esas ausencias emocionales, sin nunca comprender totalmente el origen de su propia sensación de vacío. Era un proceso doloroso pero necesario. Clara sabía que para ayudar a su familia a encontrar la paz, primero debía encontrar la suya. Las palabras de su abuela en el diario resonaban profundamente, especialmente aquellas que hablaban del perdón. «Perdonar no es olvidar», escribió doña Elena, «sino liberarse del dolor que nos mantiene prisioneros». Clara comenzó a preguntarse si estaba lista para este perdón, no solo para perdonar a sus padres por sus errores, sino también a sí misma por no haber visto antes las grietas que crecían en su familia. Sabía que el perdón no podía ser forzado, que era un proceso que requería tiempo y sinceridad. Y más que eso, exigía un profundo entendimiento de las razones que llevaron a su familia a actuar de la manera en que lo hicieron. Ella recordó una conversación que había tenido con su madre muchos años antes, cuando era solo una adolescente. En ese momento, Clara no había podido entender la melancolía en los ojos de su madre, ni las palabras cargadas de un significado que la joven Clara aún no era capaz de comprender. A veces, tomamos decisiones que creemos que son las mejores para proteger a los que amamos, incluso si eso significa cargar con un dolor que no queremos que conozcan, dijo su madre. Ahora, con la madurez que los años trajeron y el conocimiento que le proporcionó el diario de su abuela, Clara finalmente entendía lo que su madre quería decir. Ella entendía que, a pesar de las penas, había una intención subyacente de proteger, incluso si esa protección había creado distancias y heridas a lo largo del tiempo. Clara decidió que el siguiente paso era hablar con cada miembro de la familia, empezando por su madre. Necesitaba escuchar su historia, no como una hija, sino como una mujer que busca entender a otra mujer. Clara sabía que solo así podría alcanzar el perdón que tanto anhelaba. Cuando se sentó con su madre, el ambiente estaba cargado de expectación, pero también de un deseo mutuo de reconciliación. Clara abrió su corazón, hablando de sus descubrimientos, sus dolores y sobre todo de su deseo de curar las heridas que aún sangraban. Su madre, por su parte, compartió sus propias batallas, sus difíciles elecciones y la culpa que llevaba durante tanto tiempo.
En ese momento, Clara se dio cuenta de que el perdón no era solo un regalo que le ofrecía a su madre, sino también a ella misma. Las lágrimas que corrían eran de alivio y comprensión, marcando el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en sus vidas individuales, sino en la historia de toda la familia. El ciclo del dolor estaba empezando a romperse, y Clara sintió que finalmente estaba en el camino correcto para encontrar la paz que tanto buscaba. Después de la conversación con su madre, Clara sintió una calma profunda, como si el peso que llevaba en su corazón hubiera empezado a disiparse. El proceso de reconciliación fue doloroso, sí, pero también revelador, trayendo a la luz verdades largamente ocultas y permitiendo que finalmente se enfrentaran. Ahora, Clara sabía que el siguiente paso sería hablar con su padre, una figura que para ella siempre había estado envuelta en una mezcla de respeto y distancia. Mientras se preparaba para esta reunión, Clara recordó cómo su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras. Reservado, rara vez hablaba de sus sentimientos o del pasado. Las emociones para él eran algo que debía ser controlado, domado y no expresado abiertamente. Esa postura había creado una barrera entre ellos, una barrera que Clara estaba ahora decidida a derribar. Cuando finalmente se sentaron a hablar, Clara sintió una tensión palpable en el aire. Su padre parecía incómodo, fuera de lugar, como si estuviera a punto de enfrentar algo que preferiría mantener enterrado. Pero Clara, guiada por la necesidad de comprensión y curación, comenzó la conversación con la sinceridad que había aprendido a valorar. «Papá, sé que siempre quisiste protegernos a mamá y a mí, pero la abuela me mostró que lo que hemos ocultado durante tanto tiempo nos ha herido de maneras que quizás no te imaginas», dijo Clara, con su voz firme pero gentil. Ella sentía que tenía que ser cuidadosa, pero al mismo tiempo honesta. Su padre permaneció en silencio durante mucho tiempo, lo que solo aumentó la ansiedad de Clara. Ella podía ver la batalla interna que él estaba librando, el conflicto entre la necesidad de proteger y el deseo de ser comprendido. Finalmente, él respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para lo que vendría después. «Clara, nunca fui bueno con las palabras», comenzó, con la voz baja y pesada. «Crecí en un tiempo y lugar donde los hombres no hablaban de sus sentimientos. Me enseñaron que mi responsabilidad era ser fuerte, mantener las riendas, asegurarme de que nada se saliera de control. Cuando los problemas surgieron, hice lo que pensé que estaba bien. Mantuve el silencio porque pensé que eso haría desaparecer». Mientras hablaba, Clara pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos, algo que rara vez había presenciado. Era como si, en ese momento, el hombre fuerte e inquebrantable que ella siempre había conocido estaba desvistiendo sus armaduras, mostrándose como realmente era, humano, falible, pero lleno de buenas intenciones. «Sé que nos separó y lo siento, pero en ese momento parecía la única cosa que podía hacer», continuó, ahora mirando a Clara con una tristeza que la conmovió profundamente. Clara extendió su mano y sostuvo la suya, sintiendo la conexión que estaba siendo lentamente reconstruida. «Lo entiendo, papá, y sé que, a pesar de todo, siempre quisiste lo mejor para nosotros, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de acercarnos y enfrentar estos dolores juntos». Esos momentos de silencio compartido entre ellos, con las manos entrelazadas, marcaron una nueva fase en su relación. Clara se dio cuenta de que el perdón que buscaba no era algo que se concedía de una sola vez, sino un proceso continuo, una construcción delicada hecha de momentos como ese. Al final de la conversación, Clara sintió una ligereza que hacía mucho no experimentaba. Sabía que el camino sería aún largo, pero ahora, con su padre a su lado, se sentía más fuerte, más preparada para enfrentar lo que fuera que viniera. Habían dado un paso crucial para reconstruir la confianza y el amor que, durante tantos años, estuvieron enterrados bajo capas de silencio. Clara dejó la habitación con la certeza de que, poco a poco, su familia se estaba curando. El viaje de descubrimiento y reconciliación estaba lejos de terminar, pero ahora más que nunca,
Ella creía que juntos podrían finalmente encontrar la paz y la unidad que tanto buscaban. Después de las conversaciones con su madre y su padre, Clara comenzó a percibir un sutil cambio en la dinámica de su familia. Aunque los secretos aún estaban siendo desvelados y las viejas heridas sanando lentamente, había un nuevo sentido de unión, una comprensión tácita de que a pesar de las penas y errores del pasado, todos estaban conectados por lazos de amor y responsabilidad compartida. Sin embargo, Clara sabía que todavía quedaba un paso importante: reunir todos en el mismo espacio de nuevo, esta vez con la intención de discutir abiertamente las revelaciones que habían surgido y cómo seguirían adelante. Organizar esta reunión no fue tarea fácil. Clara tuvo que convencer a algunos miembros de la familia reacios que la reunión sería un paso esencial para la curación colectiva. Hubo resistencia, especialmente por parte de aquellos que todavía se aferraban al pasado o temían las posibles consecuencias de abrir viejas heridas. Sin embargo, Clara, armada con la convicción que su abuela le había transmitido y con el apoyo renovado de sus padres, perseveró. El día de la reunión, la atmósfera era diferente a la primera vez que todos se habían encontrado. Había tensión, sí, pero también una sensación de expectativa, como si todos supieran que estaban a punto de atravesar una nueva puerta en su viaje familiar. Clara abrió el encuentro con palabras cuidadosas, reafirmando la importancia de ser honestos entre sí y de abordar el pasado con compasión y comprensión. La discusión comenzó con reticencia, pero a medida que cada persona empezaba a compartir sus experiencias y sentimientos, el espacio se llenó de una rara vulnerabilidad. Los miembros de la familia que antes se habían cerrado comenzaron a hablar sobre sus propios dolores, miedos y arrepentimientos. En lugar de acusaciones, las conversaciones fueron impregnadas por un genuino deseo de entender y ser entendido. Clara, observando todo, sentía una mezcla de emociones. Había alivio al ver a su familia finalmente enfrentarse a lo que antes se había evitado, pero también tristeza al darse cuenta de cuánto habían sufrido en silencio. Su abuela tenía razón, pensó Clara. Los secretos tenían un poder corrosivo, pero la verdad, cuando se enfrenta con valor, tiene el poder de curar. Uno de los momentos más destacados fue cuando su tío Roberto, conocido por ser el más reservado y orgulloso de la familia, finalmente se abrió. Él habló de cómo siempre se había sentido excluido, como si nunca hubiera realmente pertenecía a la familia, y cómo eso lo había llevado a tomar decisiones que ahora, en retrospectiva, él veía como equivocadas. Las lágrimas que derramó mientras hablaba fueron un testimonio del dolor que había llevado durante tanto tiempo. Su vulnerabilidad tocó a todos, y en respuesta, los otros miembros de la familia lo acogieron de una manera que él no esperaba. Clara observó con lágrimas en los ojos mientras su familia, tan fragmentada por tantos años, comenzaba a reconciliarse. No era solo una reunión, era un nuevo comienzo. Cada palabra dicha, cada lágrima derramada, cada abrazo compartido era una pieza esencial en la reconstrucción de los lazos que habían sido rotos. Al final de la reunión, había un palpable sentimiento de alivio y renovación. Aunque nadie estaba bajo la ilusión de que todos los problemas estaban resueltos, había ahora una base sobre la cual podían construir un nuevo tipo de relación, una relación basada en la honestidad, el perdón y, sobre todo, el amor. Clara se fue de esa reunión con la certeza de que su abuela estaría orgullosa. La misión que ella había iniciado, de curar las heridas de la familia, finalmente se estaba cumpliendo. Más que eso, Clara se dio cuenta de que al ayudar a su familia, también había encontrado una nueva fuerza dentro de ella, una fuerza que la ayudaría a enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Después de esa reunión tan memorable, Clara sintió que algo había cambiado para siempre en su familia. Esas conversaciones, las lágrimas derramadas y los abrazos intercambiados, no solo han curado viejas heridas, sino que también han abierto un espacio para nuevas posibilidades de conexión y amor. Sin embargo,
Clara sabía que el proceso de curación y reconciliación era continuo, algo que necesitaría ser nutrido y cuidado con el tiempo. Por eso, ella tomó la decisión de no dejar que el silencio se instale de nuevo. En los días siguientes, Clara se dedicó a mantener los lazos que habían sido restaurados. Llamaba regularmente a sus padres, no solo para discutir cuestiones prácticas, pero también para compartir momentos de la vida cotidiana, historias del pasado y sueños para el futuro. Estos diálogos constantes se convirtieron en una fuente de consuelo y alegría, y Clara se dio cuenta que por primera vez en muchos años se sentía realmente cercana a su familia. Ella también comenzó a organizar reuniones familiares regulares, algo que se había vuelto raro a lo largo de los años. La primera de estas reuniones tuvo lugar en casa de su abuela, el mismo lugar donde tantos secretos habían sido revelados, pero esta vez la atmósfera era diferente. Había una ligereza, una sensación de renovación, como si la casa, ahora, fuera un espacio de curación y reconciliación. El día de la reunión, Clara llegó temprano para ayudar a preparar todo. Mientras ponía la mesa y decoraba el ambiente con flores frescas, sintió una presencia a su lado. No había nadie allí físicamente, pero Clara sabía que era su abuela de alguna manera, siguiendo ese momento sonriendo con aprobación. El recuerdo de su abuela, tan presente en cada detalle de ese viaje, era ahora una fuente de fuerza e inspiración. Cuando los miembros de la familia comenzaron a llegar, Clara los recibió con un cálido abrazo. Había risas, conversaciones animadas y, sobre todo, la sensación de que finalmente estaban en el camino correcto. Durante la cena, las historias familiares comenzaron a fluir naturalmente. Esta vez no había secretos ocultos, solo recuerdos compartidos, algunos dolorosos, otros divertidos, pero todos recibidos con honestidad y amor. En cierto momento, Clara pidió la palabra. Con el diario de su abuela en la mano, ella agradeció a todos por estar allí y por tener el valor de enfrentar el pasado. «Este diario es lo que nos trajo hasta aquí», dijo con la voz llena de emoción. «Pero lo que realmente importa es lo que vamos a hacer desde ahora. Tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, de crear una familia basada en el amor, en la verdad y en la comprensión. Que siempre podamos recordar esto y nos apoyándose mutuamente, sin importar las dificultades que puedan surgir». Mientras hablaba, Clara se dio cuenta de que cada palabra estaba cargada con un propósito mayor, una intención de honrar el legado de su abuela y asegurar que las generaciones futuras no repitieran los errores del pasado. Cuando terminó, hubo un momento de silencio seguido de aplausos calurosos. Todos sentían el poder de esas palabras y el compromiso que representaban. El resto de la noche fue una celebración de lo que habían logrado juntos. Al observar a su familia reunida, Clara sintió una profunda gratitud. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que ahora estaban mejor preparados para enfrentarlos juntos. Al final del encuentro, cuando todos se despidieron, Clara sintió una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras miraba hacia el cielo estrellado, susurró una breve oración de agradecimiento. Se sentía conectada no solo con su familia, sino también con algo más grande, algo que trascendió el tiempo y el espacio. Era como si, finalmente, todo estuviera en armonía. Clara comprendió, en ese momento, que el verdadero legado de su abuela no estaba solo en el diario, sino en las acciones y elecciones que cada uno haría a partir de ahí. Con eso, ella estaba lista para seguir adelante, con el corazón ligero y el alma llena de amor y esperanza. Llegamos al final de este viaje emocional y profundo, donde Clara, con coraje y sensibilidad, desveló secretos familiares y reconstruyó lazos que habían sido rotos hace mucho tiempo. Junto a sus seres queridos, ella enfrentó verdades dolorosas, perdonó y se reconcilió creando un nuevo capítulo para su familia. Esta historia no es solo sobre el pasado, sino sobre el poder transformador del amor, la verdad y la unión. Si esta narrativa te ha tocado de alguna manera, si se ha reflejado en tu propia historia familiar
o en lo que realmente importa en la vida, comparte tus pensamientos en los comentarios. Su opinión es muy importante para mí y para todos los que se conectan por medio de estas historias. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas historias que traigan reflexiones, emociones y, quién sabe, un poco de curación para quien las escuche. Activa la campana para recibir notificaciones y estar al tanto de las nuevas narrativas que estamos preparando para ti. Juntos podemos seguir explorando estos viajes tan humanos y transformadores. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima historia.